Hola, mi nombre es Nereida Pérez. En esta oportunidad voy a tratar varios temas a saber. En primer lugar, lo que significa la relación jurídica, seguidamente el hecho imponible, la determinación del tributo tributario y cerraré con la extinción de la obligación tributaria. Empezaré entonces indicando que cuando hablamos de relación jurídica nos estamos refiriendo a esa actividad que se lleva a cabo entre el contribuyente y el ente recaudador de impuestos, en este caso el denominado CENIAT en nuestro país. Tenemos así que esto no es más que la relación integrada por ese correlativo de derechos y deberes que se originan del poder tributario. Cuando hablamos de hecho imponible nos estamos refiriendo básicamente al presupuesto establecido por la ley mediante el cual se va a tipificar el tributo y cuya realización se va a ejecutar en función del nacimiento de esa obligación tributaria. Tenemos así entonces que de ella surge la obligación tributaria. Una definición jurisprudencial del hecho imponible, podemos decir que se trata de hechos generadores de los tributos que se rigen por las leyes vigentes en la oportunidad en que se producen. Significa que para el cálculo de los impuestos tenemos que estar siempre a la vanguardia verificando cuáles han sido los cambios que se han hecho en las leyes de modo que se pueda calcular el impuesto en función de esas normas o esos cambios que se están ejecutando. Tenemos así que cuando hablamos de la determinación de la obligación tributaria nos estamos refiriendo a ese procedimiento mediante el cual el deudor tributario va a verificar cómo ha sido la realización del hecho generador de esa obligación tributaria mediante la señalización de la base imponible y le permite determinar cuál es la cuantía de impuestos que va a pagar ese contribuyente especial. La obligación o la determinación de la obligación tributaria tiene como única finalidad la de establecer cuál es esa deuda líquida que es exigible como consecuencia de la realización de ese hecho imponible. El artículo 131 del Código Orgánico Tributario establece dos sistemas para la determinación de esta obligación tributaria de oficio. En primer lugar tenemos aquella sobre la base cierta que, como su nombre lo indica, va a ser o va a conocer de forma directa cuáles son esos hechos imponibles, y sobre la base presuntiva, que se refiere, como su nombre lo indica, a esa presunción que se tiene en relación al mérito de los elementos, hechos y circunstancias que le van a permitir determinar cuál es esa base imponible para determinar el impuesto. Dentro de las facultades que le da el Código Orgánico Tributario en su artículo 137 a la administración llamada CENIAT, conseguimos que tiene la facultad de practicar fiscalizaciones mediante providencias administrativas, o dentro de sus oficinas el CENIAT puede hacer revisiones en función de las declaraciones que nosotros los contribuyentes le estamos haciendo. También ellos tienen la facultad de exigir a los contribuyentes, terceros o responsables del pago de impuestos todos aquellos documentos contables que les permiten verificar esa obligación tributaria. Podrán además practicar avalúos o certificaciones físicas de los bienes, incluso cuando están siendo transportados en la carretera. Pueden también, además, recabar toda la información de sus funcionarios públicos en función de las actividades que ellos estén realizando de fiscalización. Y finalmente, todas aquellas inherentes y establecidas en la ley que estén relativas a lo que es la recaudación de impuestos. Como último tema tenemos la extinción de la obligación tributaria. ¿Qué significa? Bueno, la extinción significa qué medios permiten poner fin a esa obligación. En primer lugar tenemos la figura del pago, mediante el cual nosotros determinamos cuál es el impuesto a cancelar, y mediante la realización de una transferencia o llevar un cheque hasta el CENIAT, podemos nosotros utilizar lo que es ese medio de pago, y así se termina esa obligación tributaria. Pero hay otras figuras, como por ejemplo la compensación. La compensación no es más que verificar cuál es el impuesto que en un momento determinado yo pagué de más como contribuyente al CENIAT. Ellos lo dejan allí, y en el momento en que yo tenga que calcular y determinar que tengo que pagar otro impuesto, entonces se me permite utilizar esta compensación o esta figura, de modo que si yo les pagué 100.000 bolívares de más en el ejercicio pasado, y este año yo tengo que pagar 200.000 bolívares, entonces compenso, significa
que a los 200.000 le resto los 100.000 y pago solamente la diferencia. Esa es la figura de compensación. Hay otra denominada la confusión, que se da en el momento en que el sujeto activo quedara en situación de deudor como consecuencia de esa transmisión de bienes y derechos objeto del tributo. La remisión o condonación de la deuda no es más cuando, digamos, el organismo perdona el pago de ese impuesto y se extingue entonces esa obligación tributaria. Tenemos otra figura que es la prescripción, que se da cuando el deudor queda liberado de esa obligación por la inacción del Estado. Es decir, el Estado nunca cobró, el contribuyente nunca pagó y se vencieron esos plazos. Agradezco muchísimo la atención. Gracias.